Una de las cosas, hermanos, porque vamos a mirar esta noche 3 problemas graves que presenta Isaías en este capítulo. Pero antes, yo quería decirles, hermanos, les invitamos mañana al ayuno. Saque tiempo para buscar a Dios, que el primer beneficiado es usted y su casa. Y hoy en el ayuno estábamos viendo la importancia del clamor, la importancia de darle lugar a Dios como tiene que ser, con reverencia. Y una de las cosas, hermanos, que también se ha perdido mucho es la falta de reverencia en la iglesia. No solamente que suenan celulares, como lo miramos esta mañana, sino que antes de los cultos, hermano, vea, ¿sabe por qué en nuestros cultos no están pasando lo que debiera de pasar? A mí me parece, o Dios me ha enseñado, y me parece tremendo, que nuestros cultos se vuelvan religiosos y que pasen cultos y cultos y no se vea a Dios obrar. Cuando eso pasa, hay que revisar qué está pasando, qué sucede. Porque déjeme decirle que Dios no llega a un culto a hacer nada. Eso siempre llega a hacer algo. Pero tiene que haber disposición para que Él lo haga. Tiene que haber disposición. Y una de las cosas que a mí me angustia, créamelo, me angustia, me duele, tanto que Dios es testigo, que las iglesias donde el Señor nos ha permitido pastorear, en armonía con mi esposo, siempre trabajamos en equipo, nos hemos puesto de acuerdo de que yo me ponga al frente del grupo de oración, todo lo que es oración. Mientras él trabaja el evangelismo, la enseñanza para la iglesia, las clases de bautismo, la administración de una iglesia local, por supuesto. Entonces, en armonía hemos entrado que yo me haga cargo de esa parte, administración de liberación espiritual familiar. Son las áreas que Dios me ha permitido trabajar en las iglesias donde hemos pastoreado. Pero una de las cosas, de lo primero que Dios me pone en el corazón, es a restaurar la oración antes de los cultos. Porque la gente viene muy cansada, vienen con problemas, ansiedades. Ahora con esto de la tecnología, llegan llenos de tecnología. Entonces llegan y muchos llegan y se sientan a ver qué va a pasar en el culto, como unos espectadores. Y si acaso uno que otro por ahí se arrodilla, los demás están hablando y no lo dejan orar al otro. Claro, puede ser que eso no pasa aquí, eso es en Bogotá, Cali, Medellín, tal vez otro lugar. Mucha irreverencia se ha metido. Ve, hermanos, cuando yo me convertí, mi pastor era de hermano Zúñiga. Y él nos enseñó unos secretos muy bonitos de la oración. Escuche a sus pastores, escúchelos. Y no menosprecie al pastor anciano, no lo menosprecie. Porque claro, hoy en día
como se ha avanzado tanto en tanta preparación, a veces se mira el anciano como que este ya no sirve, este es obsoleto. Ay, pero usted no sabe la experiencia que hay en el viejo. Es más, por ahí Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, por supuesto después de Jesucristo, por allá en Eclesiastés, sacó un pensamiento muy corto pero muy profundo. ¿Y sabe cuál es? Dijo, ay de ti pueblo cuando tu rey sea joven. Tremendo, ¿no? Porque es que en el anciano está la sabiduría. Y tiene que estar, a ver los ancianos que están aquí. Si usted es un anciano, que usted no le está dando ejemplo a las generaciones que vienen, cuando la Biblia dice que los ancianos enseñen a los jóvenes, eso no es para hacer un púlpito, es con la vida misma también. Y la gente anciana necesitamos formar mucho la gente joven. Porque déjeme decirle que las nuevas generaciones tienen tendencia a degenerar cosas. Si los viejos corremos, los que vienen tras de nosotros, los jóvenes, caminan. Si nosotros caminamos, ellos se sientan. Si nosotros nos sentamos, ellos se acuestan. Si nosotros nos acostamos, ellos se duermen. Y si nosotros nos dormimos, ellos se mueren. Y déjeme decirle, hermanos ancianos, mayores como yo tengo 64 años. Por ahí hay un cuento que a la mujer no hay que preguntarle los años. Yo no tengo problemas con eso. Ese texto de Moisés del Salmo 90, mi vida cambió. En una oración que él hizo, Señor, enséñame de tal modo a contar los días. Pero tiene que haber un propósito. Para que yo traiga el corazón, ¿qué? Aprender a vivir. Me gusta mucho en los lugares donde Dios nos ha permitido con quien yo pueda compartir, enseñarle a la gente una sola vida. Y hay gente que no sabe vivir la vida, por eso viven amargados, deprimidos, que no saben vivir. Porque es que la vida cristiana no es solamente un vestido largo, es parte de la vida cristiana. No es solamente tener una Biblia debajo del brazo, no. La Biblia dice, conoceréis la verdad y ella nos hará libres de todo. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Aprender a vivir para Dios es lo más hermoso. Yo me convertí cuando tenía 13 años. Y a los 17 años me estaba casando con un misionero. Hasta ahora soy la primera misionera en Colombia que Dios por su gracia y su misericordia me ha permitido hasta ahora haber sido la más joven. 17 años. Pero desde el momento en que yo me bauticé, hermanos, yo les recomiendo a la gente que está comenzando a andar con Dios que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero en la vida, sino no tener una visión. Y recuerde que a José le decían el soñador. Pero no importa, necesitamos jóvenes hoy en día que sueñen en grande. Claro que los sueños en grande traen sus procesos. Y eso es lo que no quisiéramos. Pero todo eso lo permite Dios para formarnos. Y yo recuerdo que mi pastor, él nos decía, antes del culto, hablo con Dios. Y eso marcó mi vida. En el culto, Dios me habla. Y después del culto, hablo con los hermanos. Porque, hermano, póngase a pensar cuánto tiempo usted le destina a Dios en la mañana antes de salir al trabajo en oración. Yo creo que el cielo está lleno de correos electrónicos a la carrera, email. Yo quiero que usted sea sincero. Y hoy en el ayuno estuvimos hablando que ojalá que cada uno nos sentáramos en el banquillo
No para señalar a otros, sino para señalarnos a sí mismos. ¿En qué estamos fallando para mejorar? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tanta pasión tenemos con las cosas espirituales? Porque, hermanos, si vamos para el cielo, tenemos que comenzar a desear desde aquí de la tierra el cielo. Amigos que están aquí esta noche y hermanos, si no estamos con Dios en esta tierra, es muy difícil que lo estemos en el cielo. Y yo recuerdo una de las cosas que me impresionó cuando yo llegué a la iglesia. Era ver la gente como oraba. Porque es que, hermano, yo venía de un mundo católico. Mi mamá, una señora muy católica, mi papá un borracho que no podía ver un palo con faldas porque se iba detrás. Mi mamá una señora muy católica. Y recé, mi mamá rezaba por la mañana, rezaba por la noche, y yo estaba hasta aquí de rezar. Porque uno de muchacho de 10, 11 años, que lo pongan a rezar a toda hora, eso ya cuando uno es viejito, hablando en el mundo católico. Entonces yo estaba saturada de esa rezadera. Estaba saturada de la misa, tanto que había veces me reunía con un grupo de amigos y amigas. Y les decía, vamos a decirle a las mamás que nos vamos para la misa. Y la mamá toda contenta que porque nos íbamos a rezar, bueno, váyanse para la misa. Y una vez nos fuimos para una misa y salimos de la casa a las 8 de la mañana, dice que para misa, y regresamos de la misa a las 7 de la noche y me dieron una juguetera. Pero mentira es que yo no estaba en misa, estaba bailando. Entonces, claro, mi papá cada día de mal en peor. No le teníamos respeto, sino miedo. Era un señor muy bravo. Por eso es que a veces este señor mío, yo no tengo la culpa, el orden genético se repite. Y no tengo la culpa de ese cabo en la cara de mi papá. Entonces a veces la gente me ve ese señor y dice, esa hermana es muy brava, pero a medida que me van tratando se van dando cuenta que no. Pero la parte genética no se pierde. Entonces, yo estaba saturada de ver un padre borracho, que muchas veces teníamos que escondernos. Era una vida tan triste, tan desdichada, y reza que reza. Pero el día que yo conocí este evangelio, el día que yo pisé por primera vez la iglesia, y yo comencé a escuchar, eran más o menos como unas 300 personas. Yo escuchaba un murmullo, nadie hablaba. Cada quien arrodillado era un murmullo. Señor, bendice este culto. Señor, tu presencia en este culto. Señor, dale la palabra al pastor. Señor, bendice los clarines. En ese tiempo asistían los clarines del rey. Señor, que haya alabanza, que haya adoración. Señor, que las almas lleguen. Todo el mundo orando. Cuando el que iba a dirigir el culto se paraba aquí para decir, bueno, hermanos, Dios les bendiga, vamos a comenzar el culto. La gente apenas se iba levantando de orar para comenzar el culto. Y eso, habían maravillas, habían milagros, habían sanidades, habían liberaciones, había derramamiento del Espíritu Santo. Uno entraba triste y salía feliz, uno entraba enfermo y salía sano. Habían cosas extraordinarias porque había un pueblo que se disponía para entrar en la presencia de Dios. Pero yo creo que en este programa vamos a restaurar todo esto en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Muchachos de ese tiempo, éramos varios que ahora estamos en el ministerio, Salomón Muñoz, la esposa, otros pastores que están en diferentes partes de Colombia sirviendo, y mujeres. Fuimos como un equipo de personas de esa época que salimos a servir a Dios. A pesar de que estábamos tan jóvenes, al ver la gente anciana cómo buscaba a Dios, eso se nos prendía a nosotros. Era tan lindo uno sentarse a hablar con los ancianos. Es más, yo dentro de mi grupo de amigos metí una persona adulta y le aconsejo a los jóvenes.
dentro de su grupo de amigos, joven, adolescente, meta una persona madura, pero meta una persona espiritual, una persona de Dios, para que cuando tengas un problema no acudas al muchacho que tiene el problema igual que tú y te dé un mal consejo, porque el que anda con sabio, sabio será, pero el que anda con necio será quebrantado. Acude al anciano, acude al mayor, porque no solamente te va a dar un consejo, te va a ayudar a orar y te va a ayudar con la ayuda de Dios a salir adelante. Den un aplauso al Señor. Vamos a mirar 3 problemas graves que presenta Isaías en este capítulo que hemos leído. El ministerio de Isaías se desarrolló entre los años 700 y 760 antes de Cristo. Se dice que su ministerio duró aproximadamente 60 años. Y lo más tremendo es que ese ministerio de él fue en uno de los periodos más críticos de la historia de su país. La condición espiritual de Israel no era la mejor. Isaías era testigo de la caída de Israel, reino del norte, y de la decadencia espiritual y moral de Judá en el reino del sur. Déjeme decirle, iglesia, que estos tiempos nos caracteriza similitud de experiencias. Somos testigos de la decadencia de la sociedad. El pastor estaba haciendo una oración por Colombia y cuando yo tomo un taxi, sobre todo cuando voy al aeropuerto a viajar, como es un poco distante y a veces mi esposo no me puede llevar porque está viajando, no puede, yo aprovecho, son como casi 40 minutos en el taxi a 1 hora. Y me he hecho el propósito de comenzar a compartir con los taxistas. Y siempre llegamos a una conclusión. La crisis en todos los aspectos que está viviendo nuestro país. Una decadencia, no hay moral, no hay dignidad, no hay respeto. Uno se siente, hermanos, a ver esos noticieros y qué cosa tan tremenda. No encuentran nada bueno. Robos comenzando desde arriba, engaños. Los que no tienen la casa por cárcel están encarcelados, otros están investigando. ¿Qué tal dinero se perdió? ¿Qué tal persona la están investigando? ¿Qué están en dudas de hay otra persona? Que el que sale, que el que entra, es como si todo el mundo estuviera untado de maldad, de pecado. Y en los tiempos de Isaías, en uno de los apartes, él dice: el hombre es una llaga podrida, desde la cabeza hasta los pies. Y él mismo está diciendo: toda cabeza está enferma y todo cuerpo está adolorido. El pecado se ha apoderado así de muchas vidas. Pero lo más lamentable, a veces, no es lo que está pasando afuera. Porque a la hora de la verdad, hermano, esto no se va a arreglar. Usted no espere que Colombia va a arreglar porque es una solemne mentira. Como si la mentira fuera solemne. Usted no espere que esto se va a arreglar por ninguna parte. Usted no espere. La Biblia se tiene que cumplir.
Esto tiene que ir de mal en peor. Esto se tiene que dañar porque el Señor está cumpliendo su palabra. Además, todo esto lo está permitiendo Dios para que nos demos cuenta que la venida del Señor está muy cerca, para que sepamos que esto no se le arregla sino al que se arrepiente y vive para Dios. Denle un aplauso al Señor en esta. A la hora de la verdad, lo que está pasando afuera no debe preocuparnos tanto. Preocúpenos lo que está pasando adentro. Y como decíamos anoche, el diablo, iglesia, el diablo no tiene nada que hacer afuera, porque afuera lo tiene todo acabado. Lo último que se ha inventado el diablo es que a los hombres los está volviendo mujeres y a las mujeres las está volviendo hombres. Uno sale a las calles, hermanos, y qué difícil a veces es diferenciar entre lo que es un hombre y una mujer. ¿Es así o no es así? Y yo siento que es como un grito desde el mismo infierno, y lo he sentido muchas veces orando, que es como un grito del mismo infierno, del diablo hacia Dios, diciéndole: ¿sabes una cosa? Esos hombres que hiciste hombres, esas mujeres que hiciste mujeres, te los estoy dañando. No solamente los estoy alcoholizando, no solamente los estoy drogando, no solamente los estoy marcando, los estoy tatuando, sino que les estoy robando la identidad sexual. A los hombres te los estoy volviendo mujeres y a las mujeres te los estoy volviendo hombres. Y es como si el diablo en el infierno intentara burlarse de Dios. Y Dios, ¿qué vas a hacer con más de 6 millones de homosexuales y lesbianas que tenemos en Colombia? Hermanos, y con el respeto de todo el mundo y de los amigos, déjenme decirle en esta noche que Dios no ha hecho homosexuales ni lesbianas, varón y hembra los creó Dios y puso una línea divisora. Y eso es lo que yo quiero que hablemos esta noche. Usted no se alcanza a imaginar la carga que es para mí este tipo de programas. Yo le digo: Señor, revisa mi agenda. Anoche lo dije: revisa mi agenda y solo llévame donde tú me necesites. Porque eso sí, Señor, te ruego que donde tú me lleves, permite que la palabra le llegue a la gente, permite que la palabra libere, permite que la palabra rompa cadenas, permite, Señor, que la gente entienda, los cristianos entiendan lo que estamos viviendo. Sí, está por su pecado. Eso es lo que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Iglesia, estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Y escúcheme, por favor. La Biblia dice: así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. Mi pregunta esta noche es: ¿qué tanto nos preocupa esto? Pero ¿sabe por qué la venida del Señor se ha vuelto para muchos palabras de cajón? Tanto se ha escuchado que
que ya se hicieron callos en los oídos muchos. Porque, hermanos, si de verdad estamos esperando la venida del Señor, tiene que haber fuego de Dios, tiene que haber avivamiento, tiene que haber oración, tiene que haber ayuno, tiene que haber quebrantamiento, tiene que haber gloria de Dios en los cultos, tiene que haber lágrimas, tiene que haber un espíritu quebrantado. No podemos salir como entramos, tiene que Dios darnos un sacudón si de verdad lo estamos esperando. Yo quiero que tú te sueltes esta noche. Suéltate. Deja tu orgullo. Aquí no importa posición. A Dios no le importa que seas profesional. A Dios no le importa tu carro. A Dios no le importa tu casa. A Dios no le importa tu vida, que es la que se va a salvar. Ayúdanos. Ayúdanos. No me importa. ¿Usted sabe lo que es una madre cristiana? Hermana Luz Marina, Dios la bendiga. Ay, hermana Luz Marina, es que imagine que mi hija me declaró que es lesbiana. Ay, hermana, pobrecita mi niña. Hermana, es que mi niña nació así. Escuche la mentalidad de gente cristiana. Es que pobrecita mi niña. La psicóloga ya la vio y dijo que pobrecita la niña nació así. Y yo le digo, hermana, dime cuánto llevas de convertida. Porque yo digo, hombre, si es una persona recién convertida, pues a la hora, la verdad, está recién llegadita al camino y no tiene experiencia, no tiene conocimiento. No, hermana, toda la vida. Y mi niña nació, yo siendo cristiana. ¿Y tú crees que nació así, que Dios te la mandó así? Hermana, qué mala estás. Eso va a entender que entonces tu hija va a seguir así porque la mamá le está diciendo y la está apoyando que nació así. Pero déjame decirte, hermana, que Dios me ha dado la oportunidad de hacer de pronto unas pequeñas investigaciones acerca de estas cuestiones que nos sexualismo, del lesbianismo y causas por las cuales caen en ello es por violaciones en su niñez, falta de figura paternal, se ha afeminado porque los dio fue la mamá. Por eso es una necesidad tan grande que a los hijos los críen papá y mamá. Esa palabrita que el diablo le está vendiendo a algunas mujeres. Tú eres profesional, tú estás preparada, tú no necesitas un hombre, tienes tus hijos, así que ¿qué vas a afrontar? Problemas en tu matrimonio, porque ya tienes que separarte de tu marido, porque por eso como tú ya ganas dinero, entonces tú puedes sacar tu hijo adelante sola, no necesitas de un hombre. Y eso es lo que está pasando en algunos hogares, mujeres que están dejando, abandonando el matrimonio, porque no toleran nada, no aguantan nada, por todo pelean, por todo discuten. Y déjenme decirle que entre tanto el niñito va creciendo solo, sin una figura paternal, entonces se va caminando al lado de la mamá y va creciendo así. Y de pronto cuando va creciendo, el diablo nunca le ofrece chocolate esa que le gustaba. Entonces el diablo sabe que el niño está teniendo sus inclinaciones y aparece un violador que hace el papel de papá, dándole ropita, dándole regalos, dándole cositas y lo va apretando. Y cuando menos piensa, entonces el enemigo le dio 3 vueltas y dañó al muchacho y el diablo está haciendo parecer que es que nació así. Pero déjame decirle que allí en la ciudad de Medellín Dios me ha dado la oportunidad de ver varios muchachos que tuvieron problemas en su niñez, fueron violados, les faltó figura paternal y con unos grupos de oración en las iglesias se han comenzado a hacer programas de oración ayuno, procesos de 6, 9 meses y ahora los veo libres, los veo casados, sirviendo y alabando y ocupando a Dios. Por eso necesitamos más líderes de oración. Necesitamos en las iglesias gente que tome carga, equipos de intercesión.
fracasos. Hasta que Dios dé la victoria. El otro día fui a cualquier parte para una. Cuando terminó el culto, llegó un muchacho a saludarme. Yo nadie me acordaba de él. Hermano, mi marido, Dios le bendiga. Que yo te conozco. Pero no recuerdo bien porque ahora, claro, continuamente estoy cambiando de público. Este fin de semana estoy viendo aquí un público, la otra fin de semana un campamento de esposas de pastores, y así sucesivamente. No tengo una iglesia estable en un lugar, sino volviendo públicos diferentes. Claro, yo no tengo memoria para toda la información de físicos. Digo, hermanas, yo soy fulano de tal. Se vino, me abrazó y se me recostó aquí y comenzó a llorar. ¿Quién es? Un muchacho que a los 17 años llegó un día a un culto y yo estaba predicando. ¿Para qué se quiere recibir el Espíritu Santo? Y comenzó el Señor a manifestarse en medio del culto y pude llegar hasta la mitad del mensaje. Y la gente comenzó a venir al altar. Cuando el muchacho llegó y se ubicó como en la tercera banca, tenía un pantalón café y una camisa mostaza. Y estaba ahí parado. Y la gente estaba orando. Unos estaban hablando en lenguas, otros estaban llorando. Y el Señor me dijo, ora por ese muchacho. Yo no sabía quién era. Ora por ese muchacho. Yo solté el micrófono y me arrodillé y le dije, Señor, no sé quién es. Misericordia, ayúdalo, bendícelo, haz algo con él. No sabía. Cuando terminé de orar, la esposa del pastor, una hermana, me dice, hermana, que hay un muchacho que quiere hablar con usted. Cuando doy media vuelta, era él. Me dijo, es que tengo problemas de lesbianismo, de homosexualismo, tengo problemas de homosexualismo. Cuando muy niño, alguien me violó, mi mamá, mientras se iba a evangelizar. Cuide sus hijos, por favor. No los deje con nadie. Y con nadie es con nadie. Porque la maldad no se ha aumentado, se ha multiplicado, es diferente. O sea, más grande que sumar en la multiplicación. Y dijo, mientras mi mamá se iba a evangelizar, me dejaba en una casa de una hermana que tenía un hijo que era malo, corrompido. Pero el muchacho me daba chitos, me daba dulces y mi mamá me dejaba allá. Y mientras yo me quedaba allá, el muchacho me daba dulces y me daba cosas, pero comenzó a violarme y me amenazaba. Decía, si tú dices algo, te voy a matar. Y yo era un niño de 6, 7 años, hermana. Y cada vez que mi mamá se iba a ir a evangelizar, me dejaba allá, yo me le pegaba de la falda a mi mamá y le decía, no me deje, pero ¿por qué no te quieres quedar? Mamá, no, es que no quiero, pero no le contaba. Ay, deje de ser desagradecido, mira cómo le dan chitos, mira cómo le dan yogures, mira cómo lo mandan de bien alimentadito, y ¿por qué no quiere quedarse allá? Mamá, no quiero, y temblaba, dijo, ese muchacho abusó de mí por mucho tiempo. Entonces cuando yo crecí, caí, pero hermana, estoy tan hundido en esto. Estoy contando la historia del muchacho que me encontré hace 4 o 5 meses. Dijo, hermana, estoy tan hundido en esto que estoy visitando por semana 2 veces unos lugares aquí en Medellín, vía el aeropuerto, unos lugares donde se reúnen hasta 200 muchachos con problemas, adolescentes con problemas de identidad sexual. Unos lugares son unos bailaderos, son unas discotecas solo de homosexuales y lesbianas. Y yo estoy asistiendo a esos lugares 2 veces por semana. Y yo no volví a la iglesia, pero esta noche yo iba pasando por el frente de la iglesia cuando de pronto sentí algo que me atrajo, sentí algo que me dijo, entra. Y yo fui entrando y estoy aquí, hermana, necesito ayuda. Entonces se comenzó, hablé con los hermanos de oración de esa iglesia, se comenzó un programa de oración y ayuno, casi 9 meses. Entonces yo les indiqué cómo comenzar el programa y cuando yo podía estaba con ellos y cada 8 días y le hacía llamadas telefónicas y le hacía oraciones telefónicas y a los 9 meses, como me mostró el Señor una noche de oración, ese muchacho es un valle de huesos secos, pero de igual manera como ese valle de los huesos secos, primero el profeta estaba bajo el espíritu para poder ver la condición, en segundo lugar estaban esparcidos, en tercer lugar se unieron, en cuarto lugar nacieron los cartílagos, en quinto lugar nació la carne, luego nació la piel y a lo último el espíritu vino de los 4 vientos. Y así como una noche, 11 de la noche, estando orando por él, el Señor me mostró lo que iba a pasar precisamente a los 9 meses, hermano. A los 9 meses de estar en esos programas de oración, el Señor llenó a ese muchacho con el Espíritu Santo, el Señor lo liberó, se bautizó y me dice ese día, este soy yo, soy la mano derecha del pastor, soy el líder de jóvenes de tal iglesia y el Señor me está usando para la gloria y la honra de su nombre. Todavía hay maravillas. Todavía hay maravillas. Todavía hay maravillas. Todavía hay maravillas. Apláudale. Pero eso no se consigue durmiendo y comiendo, papá, mamá. Y te quiero decir algo esta noche. Yo espero que después del culto, para continuar con esto de Isaías,
Yo espero que en este culto, después del programa mañana en la noche, no me llenes de peticiones. Con todo respeto te lo digo. Porque estamos con 40 países del mundo donde hay obra misionera, donde mi esposo está a cargo. Y hay una necesidad en la obra misionera muy urgente. Y no hay quien ore mucho por ellos. Escasamente Dios bendícelos y ayúdalos. Y los misioneros están librando batallas fuertemente. Y entonces yo he tenido que dedicarme más con mi esposo a orar. Hay situaciones, hay casos y hay cosas. Pero esta noche alguien dijo en una ocasión: si tú le das un pescado a una persona, le quitas el hambre por un momento, pero si la enseñas a pescar, le quitas el hambre por el resto de la vida. Hoy estoy dando enseñanzas cómo pescar. Esta noche estoy dando enseñanzas cómo hacerlo. Mañana daremos enseñanzas para que tú aprendas que no es la hermana Lumarina la que va a ver. Eres tú que te vas a levantar, porque a ti también Dios te va a escuchar. Apláudale. En los tiempos de Isaías, ¿sabe qué estaba pasando en el pueblo? La compasión había desaparecido. La gente se habían vuelto más insensibles. La mundanalidad había entrado en el corazón de muchos. El camino de santidad se había pervertido. Isaías está presentando una decadencia espiritual y moral. Pero déjeme decirle algo. ¿Será diferente a lo que estamos viviendo? No, no es diferente. Pero escucha lo que el mismo Isaías dice en el capítulo 5, el verso 20. Contra los que engañan, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Y también dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dijo Isaías. Se creen muy sabios y muy inteligentes. Ve, hermanos, yo sé que la Biblia dice: no digas que los tiempos pasados fueron mejores. Pero yo quiero decirle algo. Años atrás, 30, 40, 50 años atrás, en la iglesia, todo era malo. Todo era malo. Las mujeres ponerse en medias era malo. ¿Usted recuerda? Cortarse las punticas del cabello, eso era malo. Los vestidos tenían que ser aquí, y casi arrastrando el piso. Anchos, fuera gorda, fuera flaca, lo que fuera. Hoy en día, no para todos o todas, pero sí para muchos. Nada es malo, ya nada es malo. Nos estamos yendo al otro extremo. Y el Señor nos dice: vete por toda la mitad. Los extremos son malos. No te vayas ni a la derecha, pero tampoco a la izquierda. Ay, hermanos, tener un televisor hace 40, 50 años era el cajón del diablo, ¿se acuerdan? Y el que lo tuviera no podía servir en el altar, ¿se acuerdan? Ay, hermanos, pero ahora
Hay hogares que parecen salas de internet. Nos fuimos al otro extremo. Yo tengo el televisor. Yo no voy a venir a ponerles una cara aquí que yo no tengo el televisor. Yo tengo ese celular que me lo regaló mi esposo. Andaba con uno viejito y mis hijos, mamá, por favor, modernice un poquito, eso ya está viejo, eso está. Yo estaba feliz con mi viejo. Entonces mi esposo me regaló un buen celular, moderno celular. Pero el día que lo tomé en mis manos, si los jóvenes que están aquí esta noche me quieren decir usted es extrema, usted es fanática, díganme lo que quiera, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero el día que tomé ese celular en mi mano le dije, Señor, te dedico este teléfono para la gloria y la honra de tu nombre. Que este aparato me construya, me edifique y me sea de bendición y no de adición. Señor, permíteme a través de ese teléfono orar por un cautivo que sea libre. Dame una palabra de consejo a algún necesitado. Que yo pueda orar por una persona enferma y se sane. En otras palabras, que a través de este aparato yo me edifique y edifique a otros, pero no me destruya ni destruya a otros. ¿Cómo nos está perdiendo el interés y la sensibilidad por las cosas espirituales? Cuando el papá tiene un aparato, aparte de los aparatos en casa, el papá tiene la tablet, el celular, la mamá tiene el otro, el hijo tiene el otro hijo tiene el otro, y todo el mundo tiene, todo el mundo tiene. Y usted llega a esa casa y cada quien está mirando lo que quiere, porque el libre derecho a la personalidad y hacer lo que quiera y nadie se mete en la vida de nadie. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces encontramos esposos que mientras la esposa duerme cansada, él está haciendo amigas. Encontramos mujeres que mientras el esposo está cansado porque trabajó todo el día, ella está haciendo amigos. Y si eso están haciendo los papás, ¿qué van a estar haciendo los hijos? ¿Qué están haciendo? Lo que mis hijos no pueden ver, yo tampoco. Porque ¿cómo voy a ir yo a proclamarle a mi... ¿Y qué está pasando en algunos hogares? Estos hijos no buscan a Dios. Pastor, es que mis hijos son unos rebeldes. No buscan a Dios, pastor. ¿Yo qué hago? Esos muchachos no apagan ese aparato. Ese muchacho no obedece. Pastor, vean, mi hijo es un rebelde. Hermano, y cuando toda la familia termina de ver los aparatos, entonces cada uno comienza a reaccionar de acuerdo a lo que vio. La Biblia dice: en la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, tu cuerpo está en luz. Porque lo que el ojo ve, lo manda al consciente, lo tira al subconsciente. Y el cuerpo comienza a reaccionar de acuerdo a lo que entró por los ojos. Por eso y lo manda a la mente, y lo que la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta. Por eso Salomón dijo: tal el pensamiento del hombre es él, y lo que usted mira por los ojos, eso le trae a usted, le trae bendición o le trae maldición. Por ejemplo, cuando usted se sienta y escucha una predicación, y ve una predicación, y ve un grupo alabando, adorando, y ve un culto lleno del Espíritu de Dios, usted siente la gloria de Dios, usted siente la presencia, usted siente que está formando parte de lo que ya está pasando. Pero si lo que hay en su ojo es tinieblas, entonces, cuando toda la familia terminó de ver sus programas, los apagan
Y cada uno tiene el carácter alterado. De acuerdo a lo que vio. Entonces el papá tiene el carácter alterado porque quién sabe qué estuvo viendo. La mamá tiene el carácter alterado y cada hijo está alterado. Entonces comienzan las discusiones, comienzan las peleas. La mamá dice acostarse. Ay, yo no me voy a acostar todavía. El esposo le dice a la esposa, a ver si me sirves algo de comer, pues sácalo tú porque yo estoy cansada. Y disparen palabras, disparen palabras, disparen palabras. ¿Por qué? Porque los aparatos están dominando la casa. Y entonces cada quien se mete al cuarto y la mamá allá dice, ay, no se les olvide orar. Ay. Qué lindo suena. ¿Usted cree que sus hijos, después de que miraron toda esa basura, todo ese tiempo se van a ir allá? Señor, bendíceme, Señor, guárdame. Ay, escasamente se acostará ya en la cama y el pan me acostará si no me miré porque solo te va a servir confiado. Y mientras usted está durmiendo, el muchacho dice, ay, ya mi mamá se fue. Le dice al otro hermanito, ya se fue el viejo, ya se fue la vieja. Ahora prendamos el aparato. Y el muchachito son las 11, 12 de la noche, viendo el aparato. Y usted cree que sus hijos están dormidos porque como usted también está atado, no hay discernimiento de espíritu. Usted no sabe lo que está pasando en casa. Pero cuando se levanta un papá y una mamá a meter oración en la casa, a meter la palabra en la casa, las cosas son diferentes. Hay santidad, hay temor de Dios, hay armonía, porque la carne o mata al espíritu, no el espíritu mata la carne. Apláudele en esta noche. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Esa profecía que dijo Jeremías, la muerte ha entrado por las ventanas, escuche. Eso lo dijo Jeremías hace muchos años. Es una profecía para este tiempo. La muerte ha entrado por las ventanas. Escuche. ¿Cuáles son las ventanas? Y las redes sociales. Pero como no estamos orando, todo lo pasamos de largo. No hay tiempo para discernir. Eso era lo que estaban pasando. Eso era lo que estaba pasando en ellos. A lo bueno le decían malo. Y a lo malo le decían bueno. A las tinieblas le decían luz. Y a la luz le decían tinieblas. ¿Y qué está haciendo la muerte que está entrando por las ventanas? Está destruyendo a los niños, escuchen. Y a los jóvenes en las calles. Hace muchos años, uno decía, bueno, mis hijos están temprano en la casa. Gracias a Dios que a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, tengo mis hijos en la casa. Y se cerraba la puerta y se le ponía seguridad. Y el papá y la mamá tranquilos porque mis hijos están en casa. Ahora sí no se me van a perder con esos amigos viciosos porque están en casa. Pero ahora los hijos se están perdiendo en la misma casa. ¿Dónde perdió la mujer de la Biblia la drama? ¿Afuera o adentro? La drama la perdió en la casa, el tesoro lo perdió en la casa. Déjeme decirle, hermano, que usted de pronto dice, ay, ya mi hijo no está con esos amigos de la esquina, esa no está con esa, pero está en la casa, gracias a Dios lo tengo en la casa. Pero ¿qué está haciendo en la casa? Está viendo pornografía, está viendo programas de homosexualismo, de lesbianismo. Está haciéndose y citándose con amigos mayores que le están ofreciendo dinero el que tú no le puedes dar, que le están ofreciendo unos tenis de marca porque tú no los puedes dar, porque le están ofreciendo un celular más costoso porque el muchacho llega un tiempo después de los 8 o 9 años que quiere ser igual al otro, que quiere tener la misma ropa del otro, que quiere tener cosas costosas, y como tú no se las puedes dar, entonces se las está buscando por otro lado. Entonces tú me dirás esta noche, tu hermana, ¿qué hago? Pues la situación económica, el trabajo, yo no tengo para comprarle todo eso, amigo, y yo sé que no lo tienes y no se lo vas a comprar, pero cuando en casa hay un papá y una mamá que están llenos de Dios, que hay oración, que hay palabra, ellos no se van a dejar engañar, porque Dios sabe tu situación económica y va a guardar a tus hijos solo porque tú estás teniendo temor de Dios y estás haciendo las cosas como Dios manda. El otro día me llamó una mamá, hermana Luz Marina, tengo una sospecha, veo a mi hijo raro, adolescente, como afeminado, lo veo como raro. Hermana, yo tengo miedo, porque no sé si mi hijo se esté metiendo en cosas. ¿Cómo manejo esto? Tampoco yo quiero enfrentarlo a decirle, mira esto, porque de pronto le hago daño. No quiero ser imprudente. ¿Qué hago? Le dije,
hazte un programa de oración con tu esposo por una semana, basado en lo que la Biblia dice: si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Luego terminen, ejemplo, sábado, y hágase en un ayuno en pareja, así como se unieron para engendrarlo, así como se unieron para concebirlo, únanse también para salvar al muchacho, porque eso es lo que pasa también, que hay papás que están dejando el sacerdocio. Él está muy ocupado, él está trabajando, él está yendo, él está viniendo, él está computarizado, él está en una cantidad de cosas, y la mamá sola llevando la carga, los hijos apartándose, los hijos desubicándose, y la mamá sola pidiendo oración: ay, ore por mi hijo. O si no, vayan, miren los ayunos en las iglesias de intercesión, son puras mujeres llevando la carga: ore por mi marido que está débil, ore por mi marido que no quiere volver a la iglesia, ore por mis hijos. Y los papás, los sacerdotes, no están ocupando el lugar, y por eso la familia se está desubicando. Y yo le dije: hermana, únete con tu esposo, háblale a tu esposo y dile: mi amor, el hijo es nuestro, vamos a tener un programa. Y él aceptó. Le dije: terminen con un día de ayuno y díganle: Señor, muéstranos. No queremos hacerle daño a nuestro hijo, pero tampoco queremos estar desapercibidos. Si está pasando algo, miren lo que pueden hacer unos padres unidos. En vez de estar peleando, en vez de estar dándole lugar al diablo a bobadas que no vale la pena, el diablo está matando a los hijos. Y se unieron en oración y en ayuno. Y yo le dije: Dios dijo en una ocasión, y quiero que lo tengas en cuenta, de Abraham: ¿habría yo de ocultarle algo a Abraham? Sabiendo yo que él manda a su casa que vivan delante de mí y guarden el camino. Le dije: aférrese a eso, que si usted y su esposo son fieles y se meten en oración y en ayuno, Dios no los va a dejar con la duda. Dios va a confirmar qué está pasando. Y si es que no es así, son temores de papá y mamá, porque como estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra, entonces hay susto y miedo. ¿Qué pasa? Y es que eso es bueno, que usted esté investigando, que usted esté mirando, que usted esté revisando, que usted esté oyendo a su hijo, que usted esté orando. Papás, está el tiempo de que usted le dé la identidad a su muchacho, ore con él, lea la palabra con él, salga y juegue un partido de fútbol con él, déle la identidad, dígale: mi hijo, usted es un varón, ese cuerpo está impregnado del Espíritu Santo, ese cuerpo no puede dejarse de tocado ni de hombre ni de mujer. Mamá, ubíquese en su lugar, ocupe el papel de mamá, no solamente cocinando, no solamente comprando la ropa a la niña, no solamente gastando un poco de cosas que no necesitan. Nuestros hijos no necesitan tanta cosa, lo que necesitan es un papá y una mamá espiritual para sacarlos adelante. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Porque lamentablemente hoy en día hay hogares que tienen de todo, que los hijos tienen de todo, menos papá y mamá. Alabanzas a Dios. Y si estamos preparando hijos para llevarlos al cielo, vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte para poder rescatarlos. Y ve, hermanos, y comenzaron a orar: Señor, revélanos, Señor, muéstranos. Como al mes, un día cualquiera, mes y medio, la mamá estaba en la cocina. Entregaron una petición a Dios. La Biblia dice: si dos en la tierra se ponen de acuerdo. Véanse, nosotros pedimos multitudes, pero si dos en la tierra se ponen de acuerdo, en las iglesias, hermanos, pídanle al Señor que les ayude. Hablen con el pastor, directivas locales, para que comiencen a hacer programas donde se unan esos papás que tienen esos muchachos adolescentes, para hacer programas específicos por esos adolescentes. Y si no lo hacen, los van a perder. Hay cantidad de adolescentes que se están perdiendo porque no hay programas, porque no hay mucho programa, hay mucha actividad, y eso es bueno, pero también se necesita oración, se necesita clamor, se necesita súplica para que Dios guarde la vida de los muchachos. Se necesitan muchachos que en la mañana el papá y la mamá no los dejen ir al colegio sin haberles leído la palabra, sin haber orado. Señor, tiende cerco de protección, libra a mi hijo de sexo, de droga, de pornografía, de homosexualismo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá que tiene todo poder para guardar a nuestros hijos, pero hay que orar. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Al mes, hermanos, estaba la mamá en la cocina haciendo el almuerzo y el muchacho estaba en el cuarto. Y el Espíritu Santo le dice: vete al cuarto ya, que tu hijo está en el computador. Dios no habla como hablaba antiguamente. Palabras audibles, la voz que presenta la Biblia en los tiempos antiguos, que Dios habla, una voz
Ahora no es una voz así audible para que usted no se confunda. Pero Dios pone un pensamiento en base a la relación que usted tiene con Él. Por eso cuando Pablo dijo sujetando todo pensamiento a Cristo, entonces cuando usted tiene un pensamiento conectado con la presencia de Dios, tienen que pasar cosas. Yo estaba en un ayuno, estábamos en 3 días de ayuno en una iglesia que pastoreábamos y había una hermana que se había hecho inseminación, había gastado más de 30 millones para tener un hijo, ella iba para 40 años, no podía tener hijos, ella estaba recién convertida, más o menos adinerada. Un día me dice, hermana Luz Marina, yo no puedo tener hijos, ya me gasté más de 30 millones, ¿qué hago? El médico me dice que lo último y lo más excelente que salió, pues que si quiero que él me hace ese último tratamiento, lo más moderno, pero tampoco me garantiza. ¿Yo qué hago, hermana Luz Marina? Yo le dije, bueno, hermana, aquí pasan 2 cosas. De todas formas, ser madre se quiere. Tú tienes el dinero como pagar eso, es asunto tuyo. Yo no puedo decirle no lo hagas. Ahora, si tú tienes fe, yo te voy a contar unas historias bíblicas. Siéntate, está recién convertida. Y le dije, mira, y comencé a contarle a Ana, Sara, y le dije, él es el mismo. La otra semana vamos a tener 3 días de ayuno. Y tú quieres, métete. En esos 3 días de ayuno, Dios te puede hacer un milagro. Escoge tú. Escoges el ayuno, escoges la oración en que Dios haga un milagro, o vas y haces lo otro. Te pongo a escoger porque no quiero obligarte. Digo, no, hermana, yo vengo al ayuno. Hermano, y vino el primer día, cuando el segundo día yo estaba orando, caminando por la plataforma, orando, eran como las 8:30 de la mañana, y la gente llegando al día de oración y ayuno, mi esposo también estaba ahí, el copastor. Cuando de pronto la mujer iba entrando, cuando el Espíritu Santo, después del ayuno, estaba a quedar embarazada. Yo no le dije nada, terminó el ayuno, oré por ella, no le dije nada, porque hay tiempo de hablar, tiempo de callar. Como a los 2-3 meses yo estaba en el aeropuerto en Bucaramanga esperando que me recogieran, iba para la iglesia central donde el hermano Armando Calderón, un programa de familia. Cuando yo estaba leyendo un librito, cuando me entra una llamada 9 de la mañana, hermana Luz Marina, soy yo, hermana Luz Marina, estoy feliz que me hice una prueba, hermana, imagine que estoy embarazada. Pues ahí tiene tremendo muchacho de 2 años alabando y glorificando a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando ella me dijo, hermana Luz Marina, estoy embarazada, dije, yo ya sabía. Digo, ¿cómo así? ¿Y por qué no me había dicho? Le dije, porque hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero yo sabía que te iba a quedar embarazada. Dios pone pensamiento. Por eso, mantente conectado con Dios. Mantente conectado, alabándolo, adorándolo con la palabra. Y verás que Dios te va a revelar cosas grandes. Por eso Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¡Apláudalo! ¡Gracias! Mira, mamá. Regálame un minuto más. De todas formas es viernes y los viernes la gente trasnoche. Y la mamá dejó de hacer lo que estaba haciendo. Dice, pues cuando entró al cuarto, el chico, preciso, estaba ahí, mirando pura pornografía homosexual. Si la hermana no hubiera orado, usted sabe cómo somos las mujeres cuando reaccionamos. Tenemos la capacidad de hablar 25,000 palabras por día. Padre del cielo, te alabamos. Y cuando una mujer no ora, es manipuladora, es peleona. Hay mujeres que se levantan, perdóneme, en las mañanas con esos cabellos parados, parece que desayunaran con serpientes en salsa, vinagreta, limón y escorpiones por los lados. Si esa mamá hubiese sido ese tipo de madre, cuando ve al muchacho viendo eso, perdóneme, un mediodrama de lo que escucho y veo. Esta porquería, así es que te quería ver, asqueroso, basura, te vas a condenar, mira lo que estás viendo, yo no quiero tener un hijo tal por cual. Porque le da rienda suelta a la carne. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Porque era una mujer de oración, de ayuno. El muchacho cuando la vio se asustó y le dijo, tranquilo mijo, apague el aparato, así calmadito. Porque es que la oración en el Espíritu da paz, da dominio propio, da tranquilidad, alabanzas a Dios. Y si algo necesitamos los padres hoy en día para ayudar a los hijos a pasar situaciones, es calma, es tranquilidad, es la paz de Dios. Pero esa mamá que cuando tiene un problema con el hijo, ay pastor, estoy deprimida, depresión, mire, esa palabra depresión, déjeme decirle que es una de las enfermedades hoy en día más fuerte, la depresión. Y algún día me di a la tarea de investigar un poquito qué quiere decir la palabra depresión, porque todo el mundo deprimido. Yo nunca pronuncié en mi casa, ni mi esposo ni yo, jamás pronunciamos en nuestra casa la palabra depresión. Usted le puede preguntar a mis hijos,
Y si están viendo por esos aparatos, ellos saben lo que estoy diciendo. Jamás mi esposo y yo usamos esa palabra. La Biblia no habla de depresión, la Biblia habla de aflicción. Una cosa es la aflicción y otra cosa es la depresión. La aflicción nos viene a todos, pero ¿qué dice la Biblia? Si alguno está afligido, ¿a la qué? Apláudalo. Alabanzas a Dios, 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 alabanzas a Dios. A todos nos viene la aflicción, nos ponemos tristes, de pronto nos da ganas de llorar, nos preocupa, pero nos vamos a orar y nos arrodillamos afligidos y nos ponemos en victoria. Pero una persona deprimida es la que se quiere quitar la vida, es la que se mete en un cuarto 5 días, no quiere bañar, no quiere hablar con nadie, no quiere comer, está amargada, está peleando, está resentida, quiere mandar a comprar un veneno. O tiene que agarrar la mesa de noche 4 o 5 antidepresivos para tener tranquilidad. Esa es la reacción del deprimido. Así que mi hermana, usted que está criando hijos, saque esa palabra porque tenemos poder sobre lo que hablamos. La Biblia dice, si tú le dijeres a este monte, quítate, verbo hablar, y tu corazón cree lo que tu boca dice, eso será hecho. Y cuando usted, mamá, papá en la casa, estoy deprimida, la niña cuando le llega a los 13, 14 años, pues va a usar el vocablo de la mamá, estoy deprimida, y entonces el muchacho se le va a querer quitar la vida, se le va a querer meter en las drogadicciones. Pero en el nombre de Jesús, cancele esa palabra depresión, porque hay liberación en el nombre de Jesús. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Le dijo, ve a mi hijo. Y le comenzó a hablar con el muchacho. Y el muchacho comenzó a llorar. Hace una semana, su papá y yo comenzamos un programa de oración y ayuno para que Dios nos revelara, porque hemos comenzado a notarte. Y comenzó la mamá a explicarle charladito, con una paz. Tanto que el muchacho no aguantó y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. La mamá le dijo, bueno, mijo, hoy esto es una confirmación de lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cierto, mijo? Usted está teniendo inclinaciones homosexuales. Vea, y era un muchacho que casi ni hablaba. No le contaba nada a los padres. Y el Espíritu Santo le soltó esa lengua al muchacho. Y se agarró a contar lo que le pasó. Y lloré. La mamá dijo, bueno, mijo, ya sabemos que hay una situación. Vamos a esperar que venga su papá. Bueno, cuando llegó el papá le dijo, bueno, mi amor, ya pasó esto. El papá, claro, se angustió, se trató de desesperar. Ella le dijo, no, mi amor, oye, ¿cómo necesitamos este tipo de mujeres hoy en día? Le dijo, no, mi amor, tranquilo, venga, yo oro por usted para que Dios le dé paz. Oh, Dios, esas son las mujeres que necesitamos hoy en día. Que Dios las levante, que ayuden a sus maridos cuando están débiles, que en vez de tumbarlo los levante. Alabanzas al Señor. Por eso, hermanas, fuerza y honor en la vestidura de la mujer. Esa palabrita que el sexo débil, yo no lo creo. La Biblia sí dice, dándole honor a la mujer como vaso más frágil. Una cosa es el frágil y otra cosa es el débil. Somos frágiles, pero no somos débiles, porque somos fuertes en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Apláudalo! Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, 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 Señor. Y ve, hermanos, oró por el esposo. Esa tenía fuerzas para orar por todo el mundo. Esas son las mujeres que están necesitando hoy en día los hogares. Mujeres que aunque tengan problemas graves, tengan la paz de Dios. Mujeres que aunque vean que el mundo se les está yendo encima, ellas creen que todavía hay uno que tiene poder en el cielo y en la tierra. Mujeres que sepan que Dios todavía hace maravillas. Mujeres que su marido y sus hijos se levanten y digan bienaventurada, porque son mujeres que no se distinguen tanto por 60, 90, 60, que no se distinguen tanto por el culto al cuerpo, que no se distinguen tanto por la vanidad, sino por mujeres apasionadas de la gloria de Dios para ayudar a su familia. Eso es lo que los maridos y los hijos están necesitando. Mujeres llenas del poder de Dios. Apláudame esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Y bueno, hermanos, le dijo, bueno, mi amor, vamos a comenzar un programa de oración y ayuno. Vamos a orar. Mi hijo, le dijo el muchacho, ¿usted quiere que oremos? Sí, papá, el muchacho bautizado. Sí, papá, mamá, comenzaron un programa. El mismo programa que hicieron, solo lo hicieron con el muchacho. Todos los días con el muchacho en el cuarto, vamos a orar, que el Señor, yo le di unas claves, pídale al Señor que le afirme la identidad sexual al muchacho, que si hubo violaciones, que perdone, que si hay ira, enojos contra las personas que le hicieron mal, que perdonen porque el odio es del diablo. Y cuando se está orando por liberación, hay que estar libre de amarguras, de resentimientos, para que esa oración llegue a la presencia de Dios. Entonces, que el Señor le devuelva la identidad varonil. Díganle que le diga al Señor que le enseñe a odiar el homosexualismo, odiarlo, que esa palabra se le quede.
se metieron en oración, se metieron en ayuno, y hoy en día el muchacho está feliz en Victoria sirviendo al Señor. Es que todavía hay uno que tiene poder. Pero ¿qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos rodillas que se doblen. Y parte final, las tres cosas graves que presenta Isaías son manos cansadas. ¿No es lo que está pasando hoy en día? Hermana, yo tengo problemas, pero yo me voy a divorciar. Hermana, que es que mi esposo, mis hijos, yo no tengo fuerzas. Rodillas paralizadas. Es la segunda situación que presenta Isaías. Y la tercera, gente sin ánimo. Y déjeme decirle, hermano, que a medida que se va acercando la venida del Señor, el camino se nos va a estrechar, los problemas se nos van a aumentar. Y se lo digo en esta noche, y tómelo si lo quiere como manera de profecía. Si no nos llenamos de Dios como tiene que ser, no vamos a terminar esta carrera en victoria. Si no nos llenamos de Dios como tiene que ser, nuestros hijos se van a quedar en el camino. Y a mí me parece tan terrible haber tenido un hijo en el vientre, papá, haber tenido un hijo en los lomos, haber luchado como luchaste para tener ese hijo, para sacarlo adelante, haberte sentado con él en la mesa del comedor a comer, haber hecho todo lo que has hecho para que cuando el Señor venga tu hijo se quede, porque está atado por el pecado, por la maldad, porque no hubo un papá que luchara, porque no hubo una mamá que luchara. Yo les invito esta noche a que se levanten esos brazos caídos y esas rodillas paralizadas, porque el Señor dice: será arrebatado el botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano. Yo defenderé tu pleito, yo salvaré a tus hijos, dice Jehová de los ejércitos. Hay promesas, pero esa promesa hay que buscarla. Aplauda al Señor en esta noche. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El pueblo, las manos indican obras y labores. Las rodillas, firmeza y caminar. Apocados y sin fuerza y sin ánimo. El pueblo estaba cansado y desanimado ante semejantes circunstancias las que estaba pasando. Aquí es donde el Señor, lo que acabamos de leer, dice que quiere hacer. Porque ahí en medio de todo esto es donde se presenta Dios para ayudar. Porque imagínense que ellos estaban viviendo toda esa situación, pero el pueblo no había caído en cuenta que tenían un Dios poderoso que les proveía, que tenían un poderoso para bendecirlos, que tenían un poderoso para sustentarlos, que tenían un poderoso para sanarlos y que tenían un poderoso para que vivieran en victoria. Pero ¿qué necesitaban ellos en medio de todo eso? Que se levantaran los brazos caídos y se desdoblaran esas rodillas que estaban sin fuerzas. Estén de pies, por favor, hermanos, esta noche. Y ahí es donde entra Ezequías. Y si usted lee en los capítulos siguientes, es donde Dios le hace el llamado a Ezequías. Y entonces Ezequías entra ¿a qué? A organizar de nuevo la casa de Dios, que estaba abandonada. Las lámparas estaban apagadas, no se quemaba incienso. Y lo primero que él hizo como rey fue buscar las causas, porque el pueblo estaba en esas condiciones, y comenzar a abrir las puertas del templo, a que se moviera el incensario de la oración, a que se levantara el ánimo del pueblo para buscar a Dios, que reconocieran sus transgresiones, que se levantaran de la derrota, que los cantores volvieran a cantar, que las madres se volvieran a agrupar, que los hijos se volvieran a restaurar. Aquí está este altar. ¿Qué necesitas esta noche? Suelta esa oración, hermano, hermana. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿cuál es el secreto cuando comenzamos a buscar a Dios como tiene que ser?
Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el coro saltará como el ciervo y cantará alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Alabanzas al Señor. La gente hoy en día es ciega, no tiene visión, sorda, no oyen, o oyen pesadamente, cojos en el pensamiento de la santidad, del temor de Dios, unidos frente a las pantallas de televisión y el internet, y no pueden orar. Pero esta noche, igual que Dios dijo a través de Isaías que iba a restaurar y la ciudad llegaría a una altura como la ciudad de Sión, hay una promesa de Dios esta noche para su iglesia. Pero tienes que humillarte. Levanta tus brazos, o si quieres venir a este altar, revisa cómo está tu vida en esta noche en la oración. Revisa cómo está tu relación con Dios. Mira esta noche qué cosas te tiene atadas. Yo quiero invitar, iglesia, esta noche a que tú seas consciente que si te has vuelto un adicto a las redes sociales, ven a este altar. Pídele a Dios misericordia. Uno no es un derrotado porque haya tenido una derrota, sino porque no se levante de ella. Papá, mamá, tienes problemas en tu vida familiar por los aparatos, ven a este altar, no te dé vergüenza. No tengas temor a hacerlo. Yo siento que hay gente en medio del público que necesita ser liberada esta noche. Yo siento que hay personas que necesitan que Dios haga un milagro. Venga a este altar, porque si usted no viene y aprovecha